Continuamos con más de Primera Página, conversando con Jesús María Casal, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP. Ahora sí lo dijimos bien para que no pase nada entre sus colegas. Señor Casal, estamos en un año electoral, 2015 se tienen planteadas las elecciones parlamentarias, sin embargo el Consejo Nacional Electoral aún no publica las fechas de estos comicios. El día de ayer se anunció que va a ser la Asamblea Nacional quien va a escoger el parlatino. Jurídicamente, ¿cómo se plantea este escenario y cómo queda entonces la participación ciudadana que siempre ha escogido también el Parlamento Latinoamericano? Sí, yo pienso que realmente el Consejo Nacional Electoral no puede aprobar esta solicitud que se anunció ayer, ¿no?, que va a presentar el presidente de la Asamblea Nacional. No puede aprobarla porque allí existe ya una conquista ciudadana, es decir, ya existe un avance en virtud del cual Venezuela estableció desde 1998 la elección popular de los representantes de Venezuela ante el Parlatino, y luego en el año 2000 el Estatuto Electoral del Poder Público expresamente estableció que como un mecanismo de participación directa de la ciudadanía, esos diputados deben elegirse por sufragio universal y directo. Y ese estatuto electoral fue aprobado por la propia Asamblea Nacional Constituyente. Con posterioridad a ese estatuto, las normas legales posteriores han ratificado este principio, tanto la Ley Orgánica del Poder Electoral como la vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales. Con lo cual, pues, aprobar esa decisión implicaría un retroceso violatorio de la Constitución en materia de progresividad, de participación ciudadana, pero además también es contrario a la propia normativa del Parlatino, porque la normativa del Parlatino establece que ese mecanismo de designación por los parlamentos, ¿no?, que es lo que se pretendería hacer ahora, rige solamente con un carácter temporal, es decir, es una especie de tiempo de transición hasta que se pudiera pasar al régimen de la elección popular, que ciertamente Venezuela es, si no el único, de los pocos países que lo estableció en esa fecha, 1998, y que lo ha mantenido, pero ese es el desideratum, esa es la finalidad del estatuto, es decir, que el régimen de designación por el Parlamento tiene un carácter temporal hasta tanto se haya aprobado en cada país la elección popular. Entonces sería un contrasentido que Venezuela, que se sitúa en la vanguardia y que en todo caso inicia el camino que todos los demás deben seguir, ahora quiera retroceder en la materia. Es decir, que esto sería un retroceso violatorio del derecho, tanto desde el punto de vista internacional como desde el punto de vista constitucional. ¿Cómo se puede revertir esta acción de llegarse a aprobar? Pues habría que impugnar, ¿no? Si el Consejo Nacional Electoral llega a adoptar esa decisión, yo pienso que tendría que impugnarse, así sea para agotar los recursos internos, para dejar un precedente de que, porque realmente no se puede consentir una decisión como esta, que pues va a contracorriente de lo que fue la propia determinación de la Asamblea Nacional Constituyente, porque la Asamblea Nacional Constituyente estaba limitada en su funcionamiento por muy pocos principios, de acuerdo al referendo de abril del 99, y uno de esos principios era el de la progresividad en materia de derechos humanos, y precisamente con base en esa progresividad, el Estatuto Electoral del Poder Público estableció que esa elección tenía que ser por sufragio universal y directo, porque no podía retrocederse en relación a lo que ya se había alcanzado en 1998, cuando por primera vez eligen por sufragio universal y directo a los representantes ante el Parlatino. Por lo tanto, pues esto sería, digamos, hacer lo que ni siquiera la Asamblea Nacional Constituyente podía hacer. O sea, es una violación, pues, de los propios principios fundamentales de la convocatoria al referendo en el año 99. ¿Qué lectura le da a que el Consejo Nacional Electoral no publique todavía la fecha de las elecciones parlamentarias? Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil de pronunciarse al respecto, ¿no? Pueden haber algunos elementos técnicos involucrados, la realización de las primarias de ambos bloques políticos, y pues se especula también sobre algunas consideraciones políticas en el sentido de, como ocurrió en el año 2010, dejar un margen suficiente entre la realización de la elección y la instalación de la nueva asamblea, que en este caso todo indica que sería corto, ¿no? Por supuesto, ya casi está descartado que esas elecciones puedan ser en septiembre, pero si son en noviembre, tal vez sea para dejar un margen de todo el mes de diciembre para alguna decisión, como ocurrió en el año 2010, puesto que más bien la tradición venezolana, salvo en el año 2010, es la de hacerlas en diciembre. Usted está, por supuesto, ligado a lo que son todas estas actividades que se están llevando a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello, este foro, y es precisamente la juventud quien ha mostrado mayor preocupación. Algunos estudios de opinión aseguran que tanto la inseguridad como la economía serían los principales problemas de los venezolanos. Sin embargo, el tema económico ocupa las principales encuestadoras, una de ellas Interlaces, más del 60% de los venezolanos se preocupa por el tema económico. Estos anuncios del día de ayer específicamente, o de estos días pasados del primer mandatario nacional en cuanto a investigar a empresarios que estén desestabilizando, como se les ha calificado en materia económica,
¿cómo vislumbra el panorama a nivel de la juventud? ¿Están preocupados? La fuga de cerebros que se ha mostrado en el país también con respecto a todo este panorama. Bueno, efectivamente uno ve entre los jóvenes, entre los estudiantes, uno ve una gran preocupación por lo que está pasando en el país y realmente lo más grave es la desesperanza. O sea, cuando uno ve entre ellos que no hay esperanza entre muchos de ellos, ¿no? Hay un sentimiento de frustración y fíjese que es algo que va más allá de la gravedad de la situación económica. Es un tema también de que no se sienten parte, ¿no? No se sienten parte de una idea de comunidad. Y yo creo que aquí hay un tema clave que es el de negación de pluralismo político. Hay una parte de los venezolanos que tal vez no se sienten considerados, ¿no? En lo que puede ser el desarrollo del país. Efectivamente, la falta de oportunidades laborales, pero sobre todo la sensación que tienen ellos de que no pueden cambiar las cosas. O sea, ese pensamiento en virtud del cual no se puede cambiar la realidad y lo que queda es pues resignarse. Entonces, claro, ante la resignación muchos prefieren emigrar y uno ve entre muchos estudiantes lamentablemente pues lo que están buscando es hacer planes para poder irse del país. Y tal vez este tipo de foros, como el que se han venido organizando no solo en el tema institucional como es este, sino otros, el tema social, económico, van dirigidos precisamente a seguirnos moviendo en la dirección de encontrar salidas, de pues, asumir los desafíos que sean necesarios para salvar al país, ¿no? Y para rescatarlo en los términos institucionales, en los términos de futuro económico, de crecimiento, de emprendimiento y de garantía de derechos sociales también. Bien, señor Casal, es mucha la participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Yo me voy a permitir leerles algunos de las personas que nos escriben. El primero es el señor @Robertín1. No hay presos políticos, los que están son porque así debe ser. En el mundo se pide permiso para marchar en paz. Aquí guarimbean. ¿Qué le responde? Bueno, que realmente volvemos al mismo tema anterior, ¿no? En los sistemas democráticos no existen estos regímenes de pedir autorización, o sea, no existe el régimen autorizatorio porque se supone que en principio las calles son de la ciudadanía. Más bien, en cambio, el pensamiento dictatorial es aquel bajo el cual las calles están, digamos, más bien bajo el control del poder público y todo lo que pueda amenazar la tranquilidad se considera delito. Entonces ahí en una mentalidad más bien de sociedad autoritaria es donde puede encajar un régimen autorizatorio, mientras que el sistema democrático es el de simplemente notificación y donde puede haber incluso manifestaciones espontáneas cuando hay un hecho reciente que motiva un reclamo, pues en esos casos las manifestaciones ni siquiera pues se exige la notificación previa. Ese es, digamos, desde el punto de vista del régimen de derechos humanos en la materia. Bien, el señor Luis Maestre le pregunta en materia de lo que hablábamos del Parlamento Nacional, ¿no contradice la decisión de Diosdado el primer artículo de los estatutos del Parlatino? Bueno, sí contradice disposiciones del propio Tratado de Institucionalización del Parlatino y también algunas disposiciones del Estatuto del Parlatino, en las cuales se establece que uno de los objetivos del Parlatino es establecer la elección popular, el sufragio universal y directo para los representantes de los estados ante el Parlatino, y se establece que el sistema de esa designación de delegatarios por los congresos o asambleas solo regirá hasta que se establezca la elección popular. Es decir, que claramente el fin del tratado, su desembocadura, es la elección popular y es por lo tanto pues negador de esos principios y de la propia Constitución que por razones políticas se quiera retroceder a la situación de elección por el Parlamento. Señor Casal, el señor Iván Figuera le escribe, usted se olvidó que en otros gobiernos a punta de peinilla disolvían las manifestaciones y qué hizo usted para que esto no ocurriera, le pregunto. Bueno, no es que me he olvidado, ¿no? Sino que no habíamos hablado de eso. Ahora, ciertamente el que se hayan cometido violaciones a derechos humanos antes, y que yo creo que sí se cometieron, no justifica que se cometan ahora. O sea, yo pienso que ese es uno de los temas que en el país más tenemos que debatir. Es decir, hay a veces una mentalidad según la cual pareciera que los países no pueden progresar en materia institucional. Es decir, como hubo presos políticos, está bien que haya presos políticos. Como hubo medidas de represión, pues se deben justificar actualmente medidas de represión. No, yo creo que todas son inaceptables, pero que además los países deben ir en una línea de progreso, es decir, de acumular experiencias y en un mundo donde cada vez los estándares en materia de derechos humanos son más elevados, pues también el rendimiento de los países, el desempeño institucional tendría que ser mucho más alto, mucho más satisfactorio. Bien, el señor Julio Quijada le pregunta, ¿por qué el Poder Judicial se adosó al Ejecutivo cuando se hacen juicios con elementos o actores políticos? Es uno de los temas muy delicados, efectivamente, que está tratado también en el seminario.
el de la independencia judicial. El tema de la independencia judicial tenemos que seguirlo trabajando en el país. Si tenemos un marco institucional sólido de resolución de conflictos, pues de esa manera las diferencias se canalizan de manera justa y pacífica, que es lo que se quiere, es decir, que con ese marco institucional fuerte puedan existir pues, diatribas políticas, puedan sostenerse las distintas ideologías con la radicalidad que cada una tenga, pero bajo una moderación de un marco constitucional común, de unas reglas de juego, jueces independientes. En este sentido, pues debe dictarse la ley de carrera judicial, deben establecerse verdaderos concursos de oposición para el ingreso y acabarse con la provisionalidad que pues todavía impera en la judicatura. Me quedan solo segundos, señor Casal, pero voy a aprovechar para leer un último tuit que nos está llegando acá y dice: ¿qué se puede esperar de la Asamblea si todo lo que anuncia Diosdado es aprobado? Esto con respecto al tema de la escogencia del Parlatino, ya lo habíamos hablado. Pero... Bueno, sería efectivamente muy lamentable, ¿no?, que simplemente esta solicitud pues terminara siendo una orden, ¿no?, para el Consejo Nacional Electoral. Es algo, ojalá que el Consejo Nacional Electoral pueda analizar esto con serenidad, con autonomía, valorando sus propias experiencias, o sea, todos estos procesos electorales realizados desde 1998, y el significado que tuvo el Estatuto Electoral del Poder Público, la regresión que significaría pasar a este régimen de designación por el Parlamento, y bajo estas premisas, pues que el Consejo Nacional Electoral niegue esta solicitud en virtud de lo dispuesto en nuestra Constitución y en la propia normativa internacional del Parlatino. La señora Mariu Zuniaga le hace una pregunta particular. ¿Dónde quedan los derechos humanos cuando el Ministerio de Industrias despide masivamente a mujeres embarazadas y en periodo postnatal? Bueno, totalmente inconstitucional, ¿no? O sea, es algo que tiene que denunciarse en la opinión pública e incluso ir a las instancias competentes, la Defensoría del Pueblo, y reclamar, porque realmente es una violación abierta de la Constitución. Señor Casal, me quedan solo segundos para despedir, pero no quería hacerlo sin preguntarle los pronunciamientos de algunos expresidentes a nivel internacional. Uno de ellos, Felipe González, quien quiere participar o servir de asesor en la defensa de Leopoldo López. Desde el gobierno nacional se ha asegurado que esto no es permitido. ¿Cuál es la verdadera lectura de este pronunciamiento? Bueno, yo diría que el punto de partida debe ser el de aplaudir, pues el de, digamos, más bien dar la bienvenida al interés que puedan tener personalidades internacionales sobre la situación venezolana, al aporte que puedan dar en el marco del Código Orgánico Procesal Penal, de nuestra legislación, bajo las distintas figuras de expertos, asesores que están allí contempladas. Pienso que más bien el punto de partida debe ser positivo, pues a celebrar este tipo de colaboración que se haga en el marco de la ley. Lo que pareciera inaceptable es que de entrada se diga que no se le va a permitir la llegada al país. O sea, es algo que no pareciera tener ningún sustento jurídico, sino pues como una decisión de quien tiene algún miedo a que la comunidad internacional pueda observar el desarrollo de un proceso. Bien, agradecemos su presencia el día de hoy acá en Primera Página por habernos acompañado estos interesantes minutos de conversación en nuestro segundo segmento de entrevistas. Toca despedir lamentablemente a Jesús María Casal, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Nueva pausa acá en Primera Página, pero al regreso muchísimo más.